Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí hoy. Espero que todos estén muy bien. Prepárense porque en el vídeo de hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y que, francamente, nos toca a todos de cerca, porque habla de la salud mental y de decisiones difíciles. Hoy vamos a desgranar esa explosiva noticia. Can Yaman confiesa que decir no a algo fue crucial para su salud mental. Sí, lo escucharon bien. Y créanme, las implicaciones de esto son mucho más profundas de lo que podríamos imaginar a primera vista. Acompáñenme en este recorrido porque vamos a analizar qué pudo haber llevado a Can Yaman a tomar una decisión tan drástica y qué lecciones podemos extraer todos nosotros de su experiencia. Y antes de que nos lancemos de lleno en este fascinante tema, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde siempre buscamos traerles contenido fresco, interesante y que los haga pensar. No se olviden de activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Ahora sí, empecemos. Como les comentaba, la noticia de que Can Yaman, una figura pública tan admirada y seguida a nivel mundial, haya tenido que poner un límite para proteger su salud mental, es algo que nos hace detenernos a reflexionar. Y es que a menudo cuando vemos a las celebridades, pensamos que lo tienen todo resuelto, que viven en una burbuja perfecta. Pero la realidad, y esto es algo que él mismo ha compartido ahora, es que incluso las personas que parecen tenerlo todo, enfrentan presiones inmensas y, a veces, la única forma de seguir adelante es tomar decisiones valientes, aunque puedan parecer impopulares o difíciles de entender para el público en general. En concreto, la declaración de Can Yaman, que se ha interpretado como una confesión sobre haber rechazado un proyecto o una oportunidad, y la justificación de que esta negativa fue por mi salud mental, nos abre una ventana a las complejas realidades de la vida bajo los reflectores. ¿Qué tipo de proyectos podrían ser tan abrumadores? ¿Qué significó para él tomar esa decisión? Y lo más importante, que nos enseña esto a nosotros, que a menudo nos sentimos presionados a decir sí a todo por miedo a decepcionar, a perder oportunidades o simplemente por la expectativa social. Pensemos por un momento en la vida de un actor de la talla de Can Yaman. Su día a día implica rodajes extenuantes, viajes constantes, una exposición mediática brutal, y la constante presión de cumplir con las expectativas de millones de fans y de la industria. No es una vida fácil, y aunque pueda parecer glamorosa desde afuera, la realidad del trabajo duro y el estrés es innegable. A esto se suma, en su caso particular, una popularidad masiva que a veces raya en la idolatría, y la cual, si no se maneja con cuidado, puede ser aplastante. Cuando alguien tan expuesto declara que un no fue vital para su bienestar, debemos tomarlo en serio. No se trata de una queja superficial, sino de un reconocimiento de los límites personales y de la importancia de priorizar la salud mental. Esto puede significar, por ejemplo, haber rechazado un papel muy demandante que lo habría alejado de su familia o amigos por periodos prolongados, o quizás un proyecto que implicaba un nivel de estrés y presión emocional insostenible. También podría haber sido una oportunidad que, si bien prometía éxito, venía acompañada de condiciones que ponían en riesgo su tranquilidad o su espacio personal. Y es que, queridos amigos, la salud mental no es un tema menor. Es tan importante como la salud física, y en muchos casos, la una afecta a la otra. Cuando nos encontramos bajo un estrés crónico, o en situaciones que nos agotan emocionalmente, nuestro cuerpo y nuestra mente sufren las consecuencias. Podemos experimentar ansiedad, depresión, agotamiento, problemas de sueño, e incluso afecciones físicas. Por eso, aprender a poner límites, a decir no cuando es necesario, no es un acto de debilidad, sino de inteligencia y autoconocimiento. La valentía de Can Yaman al hacer esta confesión radica en que rompe con el tabú de la vulnerabilidad en la esfera pública. En una sociedad que a menudo glorifica la resistencia infinita y la autosuperación constante, admitir que se necesita un respiro o que hay situaciones que nos superan, es un acto de audacia. Esto puede inspirar a muchísimas personas a reconocer sus propios límites y a no sentirse culpables por poner su bienestar por encima de las exigencias externas. Además, pensemos en el impacto que esto puede tener en la industria del entretenimiento. Cuando figuras públicas de este calibre hablan abiertamente sobre la importancia de la salud mental, envían un mensaje poderoso a productores, directores y a otros profesionales de la industria. Esperemos que esto fomente entornos de trabajo más saludables, donde se valore el bienestar de los artistas tanto como su talento.
Quizás esto impulse a una mayor reflexión sobre las cargas de trabajo, los plazos y las expectativas que se imponen. Ahora, para nosotros, los espectadores, ¿qué lecciones podemos extraer de esta declaración? La primera y más obvia es la validación de nuestro propio derecho a decir no. No tenemos que aceptar todas las invitaciones, todas las propuestas de trabajo, o todas las demandas sociales si sentimos que nos van a desbordar. Aprender a decir no de forma asertiva, sin sentirnos obligados a dar explicaciones excesivas, es una habilidad fundamental para mantener el equilibrio. También nos enseña la importancia de la autoevaluación constante. ¿Cómo me siento? ¿Qué me está agotando? ¿Qué me está haciendo feliz? Hacer estas preguntas a uno mismo de manera regular nos permite detectar las señales de advertencia antes de que sea demasiado tarde. Y cuando detectamos que algo no está bien, debemos tener el coraje de actuar, al igual que Kanyaman parece haber hecho. Podríamos pensar que su caso es extremo, que él tiene un nivel de fama y presión que nosotros no experimentamos. Y sí, en parte es cierto. Pero la esencia del mensaje es universal. Todos enfrentamos situaciones en la vida que nos ponen a prueba, que nos exigen más de lo que podemos dar sin sufrir. Ya sea en el trabajo, en nuestras relaciones, o en nuestras obligaciones personales, la capacidad de reconocer nuestros límites y actuar en consecuencia es lo que nos permite navegar por la vida de una manera más sana y sostenible. Y cuando hablamos de salud mental, no nos referimos solo a la ausencia de enfermedades mentales, sino a un estado general de bienestar emocional, psicológico y social. Implica la capacidad de manejar el estrés, de establecer relaciones saludables, de tomar decisiones responsables y de vivir una vida plena y con propósito. Decir no a aquello que atenta contra este bienestar es, en última instancia, decir sí a la vida, a la propia felicidad y a la posibilidad de seguir contribuyendo de manera positiva. Otro aspecto interesante es la forma en que la figura de Kanyaman, conocido por su carisma y su energía, pueda haber generado expectativas que él mismo tuvo que gestionar. A veces la imagen pública que proyectamos o que los demás proyectan sobre nosotros puede ser un peso. Y tener que vivir a la altura de esa imagen, sin un respiro, puede ser agotador. Su confesión sugiere que en algún momento el personaje o la demanda superó al individuo, y este último tuvo que tomar el control. Es importante recordar que la salud mental no es una debilidad, sino una fortaleza. Cuidar nuestra mente es tan importante como cuidar nuestro cuerpo. Y a veces eso implica tomar decisiones difíciles, como alejarse de situaciones tóxicas, rechazar oportunidades que no nos convienen, o simplemente pedir ayuda cuando la necesitamos. La experiencia de Kanyaman nos da permiso para hacer todo eso. Hemos reflexionado sobre el significado de su declaración, las implicaciones para su propia vida y para la industria, y sobre todo, las lecciones que podemos aprender todos nosotros de su valentía al priorizar su salud mental. En resumen, la noticia de Kanyaman nos recuerda que la vida, incluso la de las estrellas, no está exenta de desafíos. Y que tomar la decisión de decir no por el bienestar propio no es un fracaso, sino un acto de autocuidado y de inteligencia emocional. Nos anima a reflexionar sobre nuestros propios límites, a validar nuestros sentimientos y a recordar que nuestra salud mental es un tesoro que debemos proteger a toda costa. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan encontrado esta conversación interesante y, sobre todo, útil. Hemos tocado un tema importante y que estoy segura, resuena con muchos de ustedes. Antes de despedirme, les agradecería enormemente si me dejaran un comentario abajo. Me encantaría saber qué piensan sobre la declaración de Kanyaman. ¿Han pasado por situaciones similares? ¿Qué les ha ayudado a ustedes a priorizar su salud mental? Sus experiencias son valiosas y pueden inspirar a otros miembros de nuestra comunidad. Y si les ha gustado el contenido de hoy y creen que fue informativo, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Esto nos ayuda muchísimo a que el canal crezca y a que nuestros vídeos lleguen a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, o con quien creen que podría beneficiarse de esta reflexión. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo y de asegurarse de que no se pierdan nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por su tiempo y por estar siempre ahí. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido para pensar y para crecer juntos. Cuídense mucho y hasta la próxima.